Bueno, sean bienvenidos a este espacio en el cual pues vamos a tener un taller acerca de relaciones positivas y saludables, que es así como se llama el taller, a través de la comunicación asertiva y resolución de conflictos. Sabemos que este es un tema bastante importante, ya que la sociedad, todo a nuestro alrededor, en nuestro trabajo, nuestra familia, todo involucra relaciones, todo involucra el contacto con el otro, eh, tener esos vínculos con los demás seres humanos, con los que trabajamos, con los que vivimos. Entonces siempre es importante saber cómo darle un manejo a esas relaciones. Sabemos que no todo el tiempo pues están de manera óptima, no todo el tiempo eh, estamos felices, podemos tender a, en el cambio de emociones, poder afectar también nuestras relaciones. Entonces, de ahí la importancia a que el día de hoy podamos hablar acerca de cómo poder tener relaciones positivas y saludables. Entonces, me voy a permitir eh, presentarles las diapositivas. Ok, listo. Entonces, me comentan si logran ver la diapositiva. En efecto, Ok, muy bien. Bueno, así como les comentaba, es importante también, aparte de las relaciones positivas y saludables, es importante saber y aprender a resolver los conflictos que a menudo se nos van a presentar porque es que somos seres humanos, como les dije, algunas veces estamos felices, algunas veces tristes, hay cosas que no nos gustan de los demás, hay cosas que a los demás no les gustan de nosotros, entonces es completamente normal que existan conflictos, pero es importante aprender a resolverlos de una manera saludable y correcta. Durante este tiempo que vamos a compartir, vamos a hablar acerca de la comunicación asertiva, de los tipos de comunicación asertiva, de la resolución de conflictos, de las etapas de la resolución de conflictos y finalmente vamos a responder la pregunta, ¿cómo podemos tener relaciones positivas a través de la comunicación asertiva y la resolución de conflictos? Vamos a iniciar con una frase que es un concepto acerca de la comunicación asertiva y dice que es un estilo de comunicación en el que expresas tus ideas, sentimientos y necesidades de forma directa, segura, tranquila y honesta, al mismo tiempo que eres empático y respetuoso con las otras personas. Bueno, este concepto me gusta mucho porque engloba en su totalidad y resume muy bien lo que es la comunicación asertiva. ¿Qué sucede? Es importante entender que sí, debemos expresar lo que, lo que sentimos, lo que pensamos, las necesidades que tenemos, pero he aquí la importancia de saber de qué forma lo expresamos. ¿Qué sucede? A veces decimos, no es que yo lo digo porque es que así es que me siento, yo lo digo porque esto es lo que pienso, pero vamos a ver que no lo estamos haciendo a veces de una forma segura, una forma tranquila y una forma honesta. Yo voy a ingresar desde mi teléfono para poder ver en caso de que una persona se esté conectando y aquí tenerlo a la mano. Entonces, Isabela, soy yo. Vamos a cancelar aquí el sonido. Ok, continuemos. Siguen viendo, o no, siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Bueno, entonces, Sí, la señora. importancia, muchísimas gracias, la importancia de ser empático y respetuosos con las otras personas, porque a veces comentamos lo que sentimos, comentamos cómo pensamos, las necesidades que tenemos, pero muchas veces no lo hacemos de una manera respetuosa y empática.
sabiendo que el otro también tiene emociones, que el otro también siente, que la otra persona también se puede ver afectada por lo que es, entre comillas, nuestra honestidad, que es algo que debe ir acompañado de empatía y de respeto. Tipos de comunicación asertiva. Hay muchos tipos de comunicación asertiva y hay otra persona que quiere accesar. Sí. Bienvenida, Gina. Ok, continúo. Hay muchos tipos de comunicación asertiva, pero yo aquí solo seleccioné los dos más comunes y los dos más importantes, que es la comunicación asertiva básica y la comunicación asertiva empática, como lo mencionábamos ahorita. La básica tiene que ver con expresar deseos y opiniones con total claridad y sinceridad, siempre centrándose en las formas para exponer lo que uno querría. Por ejemplo, me gustaría vivir más cerca de la playa para poder pasear cada día cerca del mar. Es la comunicación asertiva básica, como así su nombre lo indica, y es para expresar de manera clara, bueno, creo que otra persona se quiere unir. Y es para expresar de manera clara y sincera las opiniones que tenemos. Es lo más básico, es lo más normal, como lo hablábamos ahorita, poder decir las cosas, pero manifestarlas, no solo comunicarnos, sino comunicarnos de manera asertiva. ¿Qué traduce asertiva? De manera respetuosa, de manera honesta, transparente, pero también empática. Vamos a pasar al siguiente tipo de comunicación asertiva, que es la comunicación asertiva empática. Esta tiene en cuenta los sentimientos de ambas partes para intentar comprender la situación de manera completa. Ya vemos que cuando estamos envueltos en una situación de pronto un poco desagradable, por lo general, eh, por lo general manifestamos lo que pensamos, pero no pensamos en el otro. Manifestamos lo que pensamos, somos honestos, nos estamos dejando llevar por la emoción negativa y estamos lastimando a la otra persona. Pero cuando nos comunicamos de manera asertiva y empática, nosotros podemos comunicar cómo nos sentimos, pero sin herir a los demás. Es decir, teniendo en cuenta los sentimientos de los demás. Un ejemplo, de pronto, aquí manifestamos un ejemplo. Dice, comprendo perfectamente que te sientas mal y no quieras ahora comentar nada de lo sucedido, pero me gustaría poder tratar el tema para que solucionemos lo que ha ocurrido en la cena. Entonces, es entender que la otra persona no está bien, es entender la posición de la otra persona y también manifestar lo que nosotros pensamos, aunque sea diferente, pero de una manera respetuosa y entendiendo cómo la otra persona se siente, que es muy importante. Ahora pasamos a la resolución de conflictos, lo que es tan necesario en las relaciones actuales, relaciones románticas, de amistad, relaciones laborales, etc. Vemos muchas noticias actualmente de personas que se matan, personas que se lastiman, personas que cometen cosas demasiado feas en contra de los demás por intolerancia. No porque me miró feo, entonces yo la apuñalé. No porque me dejó, entonces yo hice tal cosa. Es importante nosotros poder aprender a que, como lo mencionaba al principio, que varios de ustedes no estaban presentes todavía, es necesario aprender a tener relaciones sanas, relaciones saludables, y los conflictos siempre van a estar, pero es importante aprender a resolverlos. ¿De qué trata la resolución de conflictos? Esta es la manera como dos o más individuos u organizaciones encuentran una solución pacífica a los desacuerdos que enfrentan. Estos desacuerdos pueden ser emocionales, políticos, financieros
o puede abarcar todos ellos. A veces evitamos ciertas conversaciones porque yo pienso de una manera, tú piensas de otra manera y no vamos a poder conciliar, no vamos a poder entablar una conversación en la cual yo respete tu punto de vista, que es diferente al mío, y tú respetes mi punto de vista. Es muy complicado encontrar eso. Es muy fácil airarse, es muy fácil irritarse, es muy fácil irrespetar al otro cuando no piensa de la manera que yo lo hago. Entonces, es importante cuando estos conflictos de intereses, cuando estas dos opiniones en medio de una conversación surgen, es importante entender la posición del otro y también entender que no todas las personas van a pensar igual que nosotros. Saber que en cualquier desacuerdo que podamos tener, podamos encontrar la manera de llegar a una solución pacífica para poder tener relaciones sanas. ¿Cuáles son las etapas de la resolución de un conflicto? Identifiqué tres. En primer lugar, identificar la fuente real del conflicto. Es decir, identificar realmente de dónde viene este conflicto. A veces ni siquiera viene de que pensamos de manera distinta, sino que tu punto tú me lo expusiste de manera irrespetuosa. Porque a veces no se trata de lo que decimos, sino de la manera en la que lo decimos. Entonces es importante saber que a veces ni siquiera se trata de que tenemos diferencias en nuestra forma de pensar, porque en todos lados eso existe. Pero vamos a ver que se trata de la manera en la que me lo dijiste o que yo no lo supe interpretar. Identificar la fuente real, de dónde viene el problema. Esa es la primera etapa de la resolución del conflicto. Número dos, elegir el lugar y el momento adecuado para tratar el conflicto. Hay personas que simplemente no les gusta hablar eh, apenas sucede el conflicto. Me acabo de pelear con mi novio, por ejemplo, y entonces yo le digo, ay, porfa, hablemos, vamos a solucionar esto. Y él está irritado. Entonces yo debo entender que no es el momento para hablar. La segunda etapa de la resolución de conflicto te invita a que puedas pensar y decir, bueno, está muy alterado, se siente muy mal por lo que pasó, yo voy a esperar un momento, voy a ser prudente y voy a elegir el lugar y el momento adecuado para tratar el conflicto. El momento adecuado y el lugar también tienen que ver con que estamos en una fiesta, peleamos y quieres hablar en la misma fiesta. No es el lugar adecuado de pronto. De pronto tienes que esperar a llegar a tu casa o verte al día siguiente o llamar cuando ya esté un poquito más calmado y así se puede solucionar el conflicto. Y posteriormente, escucha activa. A veces estamos enfocados en escuchar lo que el otro está diciendo para enseguida defendernos y decir otra cosa y replicarle lo que dijo y ni siquiera estamos escuchando lo que la otra persona nos está diciendo. Entonces, para poder solucionar el conflicto, número uno, saber realmente de dónde viene el conflicto. Número dos, poder elegir el lugar y el momento adecuado para conversarlo y poder resolverlo. Y número tres, escuchar activamente. Escuchar sin prejuicio, escuchar sin tener ganas de pronto de defendernos o de atacar a la otra persona, sino tuve aquí una notificación, pero parece que nadie está ingresando. Era yo Oh, que había levantado la mano cuando estabas ah, hablando sobre esas decisiones de que la gente se quiere autoeliminar, se suicida. claro, claro. Acá, justamente hoy acá en Medellín, una persona que se le tiró al metro en la mañana, una señora se tiró de un edificio que se llama Colmédicas, ahorita en la tarde, ahí en el poblado, un edificio Ah, enorme. El día de ayer, o antier, un señor se lanzó de un quinto piso con un bebé en brazos y lastimosamente el señor murió, pero el bebé quedó vivo y quedó ileso. Entonces, Dios a mío. eso yo iba a preguntar, ¿cómo, cómo saber o cómo, en qué punto uno resolver un conflicto en el que se debe resolver ligero, ¿cierto?
de manera pronta, pero las dos partes están en un punto en el que son intocables. No sé si me hice entender. ¿Cómo así lo último? En el que las dos partes, ¿qué? Las dos partes, hay que resolver un conflicto, ¿cierto? Lo que dices es ponerse uno pues como en el lugar de la otra persona, ¿cierto? Porque de hecho en un conflicto hay varias variables. Uno puede tener razón, la otra persona no, como la otra persona puede tener la razón, como yo la puedo tener, como nadie, ninguno de los dos la puede tener, o como los dos la pueden tener. Pero entonces, bajo esos argumentos, y si la circunstancia del conflicto es de una solución inmediata, ¿cómo procede uno ahí? Bueno, hay cosas, así como lo mencionabas ahora, de esas noticias súper trágicas, que principalmente se originan porque se dejan pasar los conflictos. Ocurre un conflicto, no pasa nada, estamos tranquilos y dejamos que como que el tiempo lo cure, que pase, pero nosotros no lo comunicamos y no lo hablamos y se vuelven en cosas graves. Hay cosas en las que ya definitivamente necesitamos la intervención de un tercero, de una persona que pueda mediar la situación porque hay cosas que se nos salen de las manos. Es importante saber también cuándo las cosas están al límite y que simplemente, o sea, es imposible para nosotros poder llegar a una solución porque ambas partes están muy alteradas, porque ninguna de las dos está dispuesta a, así como lo estamos viendo en pantalla, a escuchar de manera activa, a elegir el lugar y el momento apropiado, a identificar realmente el conflicto, cuál es la fuente del conflicto, porque de eso se trata. Cuando estamos en medio de un conflicto, lo importante es realmente que nosotros podamos ser más racionales y no tanto emocionales. Entender, entender que realmente necesitamos pensar mejor las cosas, saber de dónde se originó, analizar la situación y no recurrir de pronto como a estas salidas inmediatas que son netamente empujadas por las emociones, son llevadas por las emociones. Entonces es importante saber eso. A veces nosotros sí estamos dispuestos a resolver el conflicto, estamos tranquilos, pero muchas veces la otra persona no. Entonces necesitamos la intervención de un tercero. Vamos, vamos a pasar. Si quedaron dudas, pues ahora las resolvemos ahora que termine la presentación. Van a tener un tiempo para hablar, para comentar. Finalmente llegamos pues ya a la cumbre de este taller y es responder la pregunta, ¿cómo podemos tener relaciones saludables a través de la comunicación asertiva y la resolución de conflictos? ¿Cómo podemos hacerlo? Recopilando todo lo que vine diciéndole desde el principio, el hecho de poder comunicar cómo nos sentimos. Esto es importante porque a veces, así como el compañero nos manifestaba todas estas noticias trágicas de personas que se suicidaban, de muertes súper, bueno, bastante feas, son personas que de pronto en su momento no comunicaron lo que les sucedía, no comunicaron cómo se sentían, no comunicaron cuál era su malestar, cuál era su inconformidad, cuál era su desacuerdo con los demás. Entonces es importante comunicarnos. Pero ¿de qué manera lo vamos a hacer? De manera asertiva. Comunicar las cosas respetando a los demás y no que porque yo tengo rabia, entonces yo tengo derecho de gritar, yo tengo derecho de tratarte mal. No, comunicar lo que sentimos de manera correcta, de manera tranquila, de manera respetuosa. Y ya si lo hacemos, entonces buscar un momento en el cual se puedan hablar las cosas, poder escuchar de manera activa al otro y no centrarnos en que yo tengo que proteger mi ideal, yo tengo que proteger la manera en que pienso y tengo que ir hasta el final porque yo tengo la razón y punto.
Entonces eso nos nubla, eso nos ciega y no podemos llegar a una resolución de un conflicto. No podemos llegar a tener relaciones saludables. La gente que tiene relaciones saludables y sanas no son personas extraterrestres. Son personas que tienen conflicto, pero que saben manejarlo. Hay personas que duran años en su matrimonio, no porque no tengan problemas, sino porque los tienen, pero saben resolver sus problemas. A diferencia de otras personas que no duran mucho, que los tienen, no les importa solucionar sus problemas, no les importa realmente sentir cómo la otra persona se siente y realmente buscar el momento para hablar las cosas, sino que simplemente toma el camino fácil, que es acabar una relación, el camino fácil, que es dejar un trabajo porque simplemente no tolero algún compañero, alguna cosa, en lugar de intentar resolver el conflicto para tener relaciones sanas. Entonces, resumiendo un poco todo lo que acabamos de hablar, es poder, como lo mencionaba al principio, poder tener esos valores, tener esas habilidades que nos lleven a comunicarnos de manera asertiva, que nos lleven a realmente ser empáticos con el otro, entender que así como nosotros tenemos nuestra forma de pensar, los demás también la tienen. Entender que aunque estemos diciendo la verdad, no tenemos derecho de decirla de manera equivocada, lastimando a los demás, denigrando al otro y hablando mal de la otra persona, sino que podemos decir nuestro malestar, nuestra inconformidad, nuestro desacuerdo de manera correcta, honesta, pero también empática. Entonces, ahora, pues les cedo el espacio a ustedes para que me comenten si tienen de pronto alguna opinión, algún comentario, algún caso. Hola. Sí, cuéntanos. Bueno, en cuanto a, yo no lo había pensado de esa manera. En cuanto a la comunicación, por ejemplo, cuando usted estaba diciendo lo de en las relaciones, por ejemplo, el matrimonio, yo justamente ya en 7 días ajusto 10 años de casado. Y, y nosotros hicimos eso fue como una especie de propósito, ¿cierto? Pero no con esa intención como usted la está haciendo, usted la está diciendo. Nosotros no pensamos en eso, nosotros fue que eh, lo tomamos como un estilo de vida y era, no nos vamos a acostar a dormir sin antes resolver un problema, por muy grande que sea. Entonces en 10 años, en esta mano yo le puedo contar cuántas veces nos hemos acostado y sobran dedos. Pero entonces lo que usted dice, va generando uno de eso. Entonces yo no lo había visto, que eso en cierta medida era comunicación asertiva, ¿cierto? Y entonces uno va generando lo que usted dijo, como esos tipos de, como esas habilidades, y la verdad no lo había tomado como habilidades, sino que nosotros en principio lo creamos como una buena metodología para hacernos la vida más fácil, porque sabíamos y entendíamos que un matrimonio no iba a ser fácil, y en verdad yo a todos los que conozco, eso fue de charla con mi esposa, ella pensaba que yo estaba charlando y ella se enojaba porque yo decía eso, pero llegamos a un día, llegamos y nos sentamos a hablar y yo le dije, no, es que es verdad, mira, yo a todos mis amigos y a todos mis conocidos les digo, no se casen. ¿Usted es que vive maluco? No, no, yo no soy maluco. No se case, porque el matrimonio no es para todo el mundo. Y entonces eso es como una empresa. Si usted no va a ser capaz de sostener una empresa, entonces ¿para qué la va a montar? Si usted no va a ser capaz de sostener hijos o no quiere hijos, no se case, porque el matrimonio es para tener hijos. Con esa razón es que les digo yo a la gente, no se case, porque el matrimonio no es para todo el mundo. Porque es difícil, usted lo acaba de decir, que digo que nosotros no tenemos problemas. No, sí, bendito, los hemos tenido muchas veces.
pero verdad, no lo había pensado que eso era una habilidad. Claro que sí, y así como lo mencionas, pues fabuloso que lo hayas implementado en tu matrimonio. Sin embargo, es algo que se traslada a cada una de las áreas en las que estás. Eh, Así como lo eres, porque se trata de algo tuyo, algo que comenzaste, un hábito que comenzaste a adquirir, un hábito que comenzaste a fortalecer y arraigar en tu vida, cosa de que en cualquier lugar donde se te presente un conflicto, tú vas a tener la experiencia necesaria y la sabiduría necesaria para poder eh, solventar la situación, para poder buscarle una solución a la situación en cualquier área de tu vida que se te presente, sea en la parte laboral, en la parte académica, en la parte familiar, en cualquier área de tu vida es algo que te va a servir. En cualquier momento, en cualquier situación, es muy importante que podamos estar dispuestos a eso. Qué bonito eso que nos comenta nuestro compañero, que realmente es algo que cuesta, es algo que es difícil, porque me imagino que en el momento en el que uno está enojado y decir, bueno, está bien, pasa esto, pero necesitamos hablar, es ceder, es no dejarse gobernar por las emociones, sino decir, ok, me siento así, pero entiendo que por encima de mi emoción, de mi rabia, de mi rencor, de mi frustración, está el bienestar y está la salud de mis relaciones. En este caso, pues con su cónyuge. Por eso le preguntaba yo ahorita lo de los, porque realmente a nosotros nos ha pasado, que es eso, arreglarlo antes. Pero si llegase a pasar en otro ámbito donde no cuente con que es mi esposa, sino ambiente laboral, donde un conflicto se tenga que resolver eh, rápidamente, ese sería como la parte más difícil, diría yo, de poder reconocer o poder uno eh, como analizar y decir, ya, este es el momento, no, no, este es el momento, ¿cómo le entro? ¿Cómo le digo? No es que hay que decirle, no se le puede decir así, 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 como de ese tipo de preguntas que uno se hace. Claro, eso es más complicado porque en el caso de tu pareja, pues tú conoces a tu pareja, llevan mucho tiempo, sabes en qué momento hablarle, sabes muchas cosas y es algo en lo que se han dispuesto los dos. Pero en el caso de un contexto laboral, es complicado porque no sabes si la otra persona también maneja este tipo de comunicación, si esa persona también procura tener relaciones saludables. Hay personas que son muy conflictivas, hay personas con las que es muy complicado llegar a un acuerdo, muy complicado establecer una conversación, es muy complicado poder resolver un conflicto. Pero he allí la importancia de poder manifestar nuestro punto. A veces las demás personas no van a estar en nuestra misma sintonía, pero lo importante es que nosotros podamos comunicar de manera correcta, de manera tranquila, siendo honestos y transparentes, pero respetuosos y empáticos, para que podamos llegar a un acuerdo y para que podamos de pronto bajarle los humos a esa persona, porque cuando hablamos de manera correcta, cuando hablamos de manera pacífica, tranquila, respetuosa, eso tiene un impacto positivo en las demás personas. Y aunque la persona no tenga esos hábitos y no sea así, nosotros podemos impactar de manera positiva la vida de esa persona y podemos ser de ejemplo en ese momento. Ya como lo mencionaba ahorita, si las cosas se salen de control, pues ya hay que, se necesita la intervención de un tercero. Pero mientras ese no sea el caso, no nos vamos a topar en la vida con personas que realmente estén dispuestas a hacer, a comunicarse de manera asertiva y de manera empática, pero mientras nosotros lo hagamos, podemos marcar la diferencia y podemos hasta recibir una respuesta que no esperábamos, algo que nos sorprenda de parte de la otra persona. Sandra tenía la mano alzada ahorita. Buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches. Buenas noches a todos. Ay, me conecté un poco tarde a la charla. Ok, Sinceramente, no se preocupe. dar como todos esos tips para una mejor comunicación asertiva yo. Pero en lo poco que he escuchado, por ejemplo, lo que pasa es que también hay, sí, hay personas, como tú lo acabas de decir hace poco, que son muy demasiado conflictivas, que no se dejan hablar.
Entonces, porque yo viví una situación muy similar hace muchos años, porque eso era cuando yo tenía 22 años, con el papá de mi hija. Eso de que se ve la violencia intrafamiliar dentro de un hogar, entonces, por muchas veces que tú quieres hablar con una persona, esa persona siempre todo está explotando y ahí la comunicación, por mucho que intervenga otra persona, es tan complicada en esas situaciones porque son personas tan cerradas que sinceramente a veces uno tampoco vale la pena de casarse con ellos. Y ahí, o sea, la solución que yo le encontré a esa situación que estoy viviendo en su momento fue poner tierra de por medio, porque ni siquiera fue de que me fui para mi casa o cosas así. Aquí, estando aquí cerca, no, me tocó alejarme completamente de esa persona. Y eso fue cambiar de ciudad radicalmente. Y, y aún así, ya como es el papá de mi modos, hemos tenido una comunicación, trato como de, sí, esto, no de discutir con él por llevar una relación como acorde con esa persona, por el simple hecho de ser el papá de mi hija, pero eso es muy complicado con esas personas. La verdad, no se lo deseo a nadie. Y yo creo que hay muchas mujeres que aguantan eso, porque si uno se pone a validar los índices de la violencia intrafamiliar cuando hay un hogar así, son personas súper tóxicas. Que sinceramente yo la verdad, si me piden un consejo, aléjate de esa persona, porque a veces uno Sí, por comunicarse, así es. Es muy importante ese ejemplo que nos acaba de comentar Sandra. ¿Qué sucede? A veces nosotros debemos aprender de pronto a medir como que esas escalas en las que el conflicto ya se está haciendo muy fuerte y muy frecuente y no estamos encontrando una respuesta positiva de parte de la otra persona. Es importante saber que cuando ya algo se sale de control, definitivamente no es algo sano. Es algo sano mientras las dos personas o más que están involucradas en el conflicto están dispuestas a ceder, dispuestas a escuchar las razones de los demás, dispuestas a manifestar sus puntos de manera respetuosa, transparente, empática y de una manera muy tranquila. Mientras eso no suceda, mientras no se dé en ese contexto y mientras se incremente el problema, el conflicto, eso no es un lugar sano, eso necesita intervención de un profesional y no es algo que te está haciendo bien a ti. Entonces, así como nuestra compañera Sandra nos comenta, tuvo que alejarse y eso fue lo mejor que ella pudo hacer. Entonces, ya hay un punto en que la situación se sale de control y es imposible poder resolver el conflicto. Cuéntanos, William. Yo tenía una pregunta a Sandra, le iba a hacer una pregunta. En ese caso, ella, pues le pregunto yo directamente a Sandra si Sandra eh, adquirió, por decir, esa habilidad de que ella ya vivió la experiencia de poder como identificar ese patrón en algunas personas y poder neutralizar, o si solamente el hecho de haber estado en una relación tan tortuosa solamente afecta pues como la parte psicológica en sentido negativo y no sacaría el positivo, que el positivo es se puede identificar ese tipo de en este caso, habilidad. la verdad, yo he escuchado unas palabras que me han hecho muy bien en la vida y han sido de mi hermana. Yo me acuerdo, esa fue una anécdota de ella. Yo le digo que, oye, Javi, así no te molesta, porque a veces no estaba estudiando en su momento y no hacía nada, o sea, no estaba estudiando, no trabajaba en su momento, ponle tú unos 17 años, y ella acostada todo el día en la cama y con el dedo metido en el ombligo. Y ella decía estas palabras, yo decía, ¿tú no te cansas ahí? ¿En qué piensas? Le digo yo, me dijo, no soy de mente débil. En ese sentido, esas palabras a mí se me han grabado siempre. Y yo trato de que la mente mía no me juegue un papel doble, porque hay veces que si uno se pone a pensar como mucho en algo, termina como devastado mentalmente, por decirlo. Entonces yo soy una de las personas que no dejes de afectar el resto de la vida ese tipo de situaciones. Me llevó tiempo superar eso porque fue
en su momento yo no podía hablar del tema. Fueron muchos años que yo no podía hablar del tema, porque terminaba llorando, chillando, hasta, o sea, con un sentimiento que una vez no se explicaba. Pero hoy en día, partiendo de eso, trato de que decir esto no es lo que yo quiero, esto sí, sí, yo veo que con la persona que comparto puedo hablar, así como manejando una comunicación asertiva, si esta persona se deja hablar, yo no, yo opino eso, trato de llevar una relación también, una comunicación súper bien y todo ello. Sinceramente no he tenido muchos conflictos así, ni laboral, ni nada de ello, ni familiar nuevamente o algo así. Porque yo simplemente cuando veo que una persona no sabe hablar o es tóxica, yo prefiero a veces alejarme. Yo dije, porque la verdad no me interesa como seguir conversando con esa persona por X o Y motivo. Si es de mi círculo social muy allegado, pues yo escucho, porque yo también escucho y eso, pero después de que esa persona termina de hablar, bueno, te lo digo así, voy a darte mi punto de vista. Y gracias a eso, para que tengo muy buenas relaciones con la mayoría de las personas. Y trato de que esa mala situación que tuve en un pasado no me afecte con mis relaciones actuales, ya sea de pareja hoy en día, con mis hijos, todo ello. Ok, muy bien. Sí, de eso se trata. Realmente se trata de que podamos tomar las situaciones negativas para que eso se forme en un aprendizaje y podamos ya como que tener ese ojo clínico, identificar ese tipo de personas y realmente uno alejarse. Porque son personas que no vienen a sumarte a tu vida, sino que simplemente vienen a restarte, a debilitarte, a agotarte física, mentalmente y en todas las maneras posibles. Entonces es importante que siempre podamos estar rodeados de personas que también estén pensando en tener relaciones positivas y saludables. Porque, bueno, nosotros estamos todo el tiempo expuestos a, a que seamos como que permeados o a que influencien las personas que están a nuestro alrededor sobre nosotros. Entonces es importante poder rodearnos de personas que también estén dispuestas a resolver un conflicto, estén dispuestas a conversar de manera tranquila, honesta, transparente, empática, como les he repetido varias veces, y que estén dispuestas realmente a saber y a entender que es completamente normal estar en desacuerdo con otros, pensar de manera distinta, pero eso no necesariamente debe ser algo que promueva el conflicto, sino poder entender esas partes, poder llegar a un acuerdo y poder resolver de manera correcta las situaciones de pronto desagradables que se presentan. ¿Alguien más tiene algo que comentar? Ah, bueno, les recuerdo que en el chat les coloqué el link de inscripción Advisor, que ahí pues yo tengo el registro de todas las personas que asistieron hoy acá al taller. Bueno, si nadie más tiene algo que aportar, algo que decir, una pregunta o algo así, pues bueno, no me queda más que agradecerles por estar en este espacio, por compartir sus anécdotas, también sus preguntas y poder resolverlas acá. Muchas gracias por el tiempo que sacaron, porque sé que pues a veces puede ser un poco complicado, pero bueno, eso sería todo. Espero que les haya servido también lo que conversamos aquí y bueno, que tengan buena noche. Una preguntita, ¿ese link que Sí, dejaste es el mismo que aparece en el correo? sí, es el Cierto mismo. que sí, porque es que el del mensaje acá no deja ingresar al link, está como copiado, entonces no deja ingresar. Ah, bueno, entonces pueden tener el El del... mismo que llegó al correo. Sí, aunque ya lo mando... Ah, bueno, ya lo mandé y creo que ya sí se puede acceder. Ahora sí. Bueno, entonces, que les vaya bien, que tengan un buen resto de Listo. noche. Dale una feliz Hasta noche para todos también. luego, Chaito. Hasta luego, chao.